Bueno, vamos a ir a algo que a todos nos va a resultar muy importante y también en términos generales muy agradable. Esta línea Victoria Barata, título: los que piden cierre de escuelas se asumen como progresistas pero son militantes del privilegio. Victoria es historiadora y cofundadora de Padres Organizados. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tremendo tu trabajo y el título, no esenciales, la infancia sacrificada. Debo decirte, discúlpame, casi parece un abuso de confianza. Lo tuyo es tan absolutamente disruptivo como brutalmente sincero, y para mi gusto representa un tipo de coraje cívico que estamos necesitando de una vez por todas para dar la batalla cultural que hay que dar en la Argentina. Contame cómo nace el libro y por dónde transcurre el texto. Bueno, muchas gracias, José Luis. El libro es un poco el resultado del trabajo que empecé cuando formamos con otros madres y padres la agrupación Padres Organizados, donde tomé un poco el rol de recopilar evidencia para poder llevarles herramientas a los padres, a las madres y también a docentes para que tuvieran más información y menos pánico. Y a partir de la recopilación que hice de la evidencia sobre COVID, niños y apertura de escuelas, difundirla, sobre todo en mi cuenta de Twitter, y bueno, eso se convirtió, ahora salió, un poco rompió el techo de Twitter y se convirtió en no esenciales. Bien, bien. Bueno, eso lo que esta experiencia personal tuya es algo que está ocurriendo a una velocidad fenomenal. Nosotros estamos en este momento obviamente hablando en una radio, pero también estamos a través de una multiplataforma, ¿no? A través de Facebook, de Twitter, de YouTube. Yo a veces veo un retraso enorme, sobre todo en los medios concentrados de Capital Federal, concentrados en el sentido de concentración de capacidad de distribución de temas, ¿no? Que van como corriendo detrás de esto sin entenderlo o enojándose con lo que se ve en Twitter, permanentemente atribuyéndolo a la soncera de la fake news o demás. Pero lo interesante de esto es que vos empezaste desde vos, pero empezaste a recoger también las voces de todo lo que había alrededor de esta cuestión, que no estaba expresado en la portada digital ni en la portada televisiva de los medios en líneas generales para cuando esto inició. Sí, porque más o menos nos empezamos a agrupar a fines de agosto, septiembre, y lo primero que tratamos de hacer, además de publicar una carta abierta, fue llevar el tema a los medios, pero costó mucho que fuera primera plana, digamos. No fue primera plana hasta que el gobierno nacional recibió encuestas en enero que le daban que la gran mayoría de la gente quería que volvieran las clases presenciales. Ahí cambió un poco el discurso oficial y se empezó a discutir. Y bueno, y también una de mis compañeras, María José Navaja, fue tejiendo una red de padres organizados, digamos, en todo el país. Hay más de 100 agrupaciones en todo el país, porque claro, como por cómo está organizada la educación en Argentina, hay que pelearlo en cada distrito. Y en mi caso, bueno, yo vivo en provincia de Buenos Aires, mi hija va a un colegio en provincia de Buenos Aires, y sé que en la provincia está, en Capital también, pero sé que en la provincia estamos muy lejos aún cuando ya se abrieron varias escuelas, todavía estamos muy lejos de una presencialidad óptima y todavía quedan escuelas por abrir. Sí, sin duda. Bueno, pero acá estamos frente a un tema fenomenal, que es la oposición de los sindicatos. Ayer UDOCVA volvió a insistir con el cierre de escuelas. UDOCVA, que era un gremio que se caracterizaba por entender que siempre el salario docente logrado por los acuerdos del FEN y el SUTEBA era poco y ellos se ponían siempre en una escala más alta. Ya se sacó la careta, militan activamente para cerrar las escuelas. Estamos en algo que es una paradoja, ¿no? Docentes que no quieren educar, por ahí usar la palabra docente, no quiero ofender a nadie porque sé que hay una inmensa mayoría que no es así, pero las estructuras que los representan tienen una actitud antieducación sistémica. Y la verdad es que la mayoría de los gremios han tenido una actitud, me parece que de abandono hacia los niños y adolescentes que son el sujeto de la educación. Yo no diría, de todas maneras, esto no es un reclamo contra los docentes y yo no diría que son la mayoría de los docentes para nada. Creo que la mayoría
hay una mayoría silenciosa o menos ruidosa que va y asiste a su trabajo. Nosotros, además, en la evidencia que yo recopilé, también está demostrado en todo el mundo que la función docente no es más riesgosa que otras profesiones, no tienen nivel de riesgo, a veces se la vende como con un nivel de riesgo que como si fueran médicos de terapia intensiva y no lo es. Ayer el propio ministro de Educación, Nicolás Trota, presentó los resultados de los testeos en todas las escuelas del país y de los alumnos que asisten, solo el 0,16 había dado positivo de COVID y del personal docente y no docente el 1,03%, son porcentajes muy bajos, así que sí, yo veo con tristeza esta, digamos, militancia de cerrar las escuelas, porque, bueno, nosotros no somos negacionistas de la pandemia, pero, digamos, la escuela tiene que ser lo último en cerrar. Sí, claro. Pero mira, Roberto, que nos está escuchando, él vive en Otamendi, una localidad muy próxima a Mar del Plata. Dice, en el colegio privado mi niño va todos los días, en la pública va a clases solo una vez por semana. Perdón, dice, una semana al mes van a clases. Es sí, decir, es lo que se está observando, ¿no? Sí, el año pasado, sin presencialidad para nadie, se exacerbaban las desigualdades entre niños, digamos, más privilegiados y niños más pobres, o escuelas públicas y privadas, según la cantidad de horas y la plataforma virtual a la que podían acceder, o directamente no podían acceder, porque hay muchos chicos que no tienen ni computadora, ni a veces tampoco acceden con el celular de los padres a esas tareas por WhatsApp, pero ahora eso se trasladó, esa desigualdad se trasladó a la cantidad de horas de presencialidad que se tiene en escuelas privadas, en ciertas escuelas privadas, en otras escuelas privadas con menos infraestructura, menos voluntad, son menos horas, y en general lo que se ve también es que en las escuelas estatales hay mucha menos presencialidad. De todas maneras no tenemos datos oficiales sobre esto todavía. Bueno, no hay datos oficiales sobre nada, digamos. Estamos en el medio de un desquicio de información que dice que aumentan los casos porque aumentaron los testeos y no tenemos un método sistémico para establecer efectivamente dónde estamos, y todo el día se hacen interpretaciones de todo tipo. ¿Te dijeron asesina de nenes y docentes? Y sí, de todo me han dicho. La verdad es que el tiempo nos dio la razón a nosotros, a los que peleamos en todo el país por esto, pero sí le dio la razón a la ciencia, la evidencia científica. Los números de porcentajes muy bajos de contagios en escuelas que dio ayer el ministro Trota son los mismos que cuando yo empezaba a presentar papers de Alemania, Gran Bretaña, incluso de Uruguay, los informes oficiales de agosto, julio, septiembre, eran muy parecidos. Entonces se perdió mucho tiempo en algo que iba a ser así, porque la escuela no es, ningún lugar es 100% seguro, pero la escuela es un lugar, digamos, relativamente seguro, en donde se hacen muchos controles, muchos testeos, y que cumple una función, digamos, social muy importante, y los chicos, digamos, el derecho a la educación es un derecho humano y que no se garantiza con la virtualidad. Entonces, cuando gestionar una pandemia es mucho más que mirar lo que provoca el virus. El virus provoca, en casos graves, neumonías bilaterales, pero no cierra escuelas. Cerrar escuelas es una decisión política. Y el costo, digamos, de cerrar escuelas es mucho más alto que el beneficio epidemiológico. Eso se ve en todo el mundo. Claro, lo que ocurre es que, de algún modo, vos que sos investigadora, becaria de CONICET, en un tiempo hacia adelante, desde ya te comprometo, porque quiero hablar sobre tus trabajos y libros sobre el tema de la guerra del Paraguay, que me parece que es un subtema en la lectura de nuestra historia patria, ¿no? Sí. Claro, pero eso lo dejo como un título, como un anuncio. Pero ¿sabés qué ocurre? Yo esto lo vengo planteando hace mucho tiempo, nosotros la primera vez que hablamos. Este tema antieducativo o destructivo de la educación se exacerbó con la pandemia, pero cuando Antonio Cafiero, el abuelo de Santiago, asume la gobernación, se le dio ese año, y esto es una referencia directa,
la orden, a través de las inspectoras, a las directoras de escuela, de tratar de bajar el número de repitentes y plantear que había que hacer pasar a los chicos porque si no era discriminatorio. Digo, no es nueva esta actitud anti-educación, es un criterio político. Sí, la verdad es que la pandemia no hizo más que agravar los problemas que ya se tenían de antes, y de hecho, para mi sorpresa, para mi amarga sorpresa, cuando empecé, digamos, a hacer este activismo, de investigar, encontré que uno de los estudios más científicos, más famosos y más difundidos sobre pérdida de días de clase es justamente de Argentina por las huelgas docentes, Claro. sobre todo en algunas provincias que perdieron años enteros. Sí, Y eso me pareció muy triste, y esto era sin pandemia. Bueno, que nos sirva, lo digo en un plural que me involucra por lo que hago desde este lugar, como parte de una bandera, ¿no? Tenemos que recuperar lo que Sarmiento implantó y definió la Argentina, que es el criterio de que la educación es una cuestión de carácter central, no es una cuestión de elites ni de grupos favorecidos. Te agradezco, Victoria, enormemente tu trabajo, tu educación y tu empeño y el tiempo que nos has dedicado, muy amable. Gracias a vos, José Luis, por el espacio. Bueno, Victoria Barata es historiadora, becaria de CONICET, tiene dos trabajos hechos sobre el tema de la guerra del Paraguay, uno en particular sobre las mujeres en la guerra del Paraguay, que es interesantísimo.